Ahí está, así ya vamos a ir Perfecto. arrancando. Nada, como ya lo mencionamos, vamos a ver el lenguaje M, los tipos de valores, funciones y yo tengo una que otra cosita que surja por ahí y de repente alguna duda que tengan, ¿no? La tabla de contenido, bueno, son los 3 días que tenemos, 12 de noviembre, 19 y 26, ¿no? Tipos de conexiones. Esto es muy importante. La verdad que esto al inicio como que yo tampoco lo llegué a entender del todo, pero quiero compartirlo. En realidad es un tema que usualmente se suele tratar eh, cursos de Power BI en donde tratan más que todo DAX, pero nada, yo considero necesario tratarlo aquí en este tema y pues vamos a ver 4 tipos de consulta que tenemos, que son desde el import data, el direct query, el live connection y el modelo compuesto. ¿Ya? Bueno, el import data. En el import data creo que es lo que casi todos utilizamos, bueno, todos, en lo personal yo utilizo bastante este modelo, este método. ¿El import data en qué consiste? El import data me genera, como ahí dice, se realiza una copia de los datos, en mi fuente de datos me trae una copia, la cual obviamente sí es comprimida, ese es un tema ya un poco más amplio, muy aparte, pero de paso se lo comento, y es comprimida por el motor del Storage Engine, que es como se lo conoce, eh, y me lo almacena en memoria. La manera de comprensión de este algoritmo, a diferencia, bueno, por ejemplo, si yo tengo una base de datos SQL, los datos están estructurados en registros, en filas, pues el Storage Engine lo que me hace es comprimirlo, pero a nivel de columna. ¿Ya? Entonces me va a generar esto, un archivo de repente. Si yo importo un archivo de, no sé, 10 gigabytes, por ejemplo, que pesa en mi SQL, me lo va a comprimir y me lo puede dejar en 100, 200 megabytes. La compresión es alucinante en realidad, pero depende mucho también de, pues, esto, cómo están estructurados nuestros datos, el tipo de datos que tenemos, si es que hay datos repetidos o no. En un momento se les voy a comentar más o menos cómo lo genera, pero lo comprime a nivel de columna. ¿Ya? Entonces, lo que estaba estructurado en filas me lo va a comprimir a nivel de columna. ¿Ya? La ventaja del import data es que la lectura de datos es rápida. ¿Por qué rápida? Porque está almacenado en la memoria RAM. Entonces, por ahí como el que tiene sus pros y contras. Al estar almacenado en la memoria, cada vez que abro mi archivo, pues me genera la copia, lo almaceno en memoria, la lectura es rápida. Yo aplico un filtro, hago cualquier movimiento en mi informe, él va a tardar unos pocos segundos, va a depender también del tamaño, ¿no? Pero son pocos segundos lo que tarda. Igual, mi archivo obviamente me ocupará espacio de almacenamiento en mi disco. ¿Ya? Pero obviamente, como ya vimos, por ejemplo, el caso de Janina, si es que no hay una buena cantidad de memoria RAM, pues vamos a sufrir porque lamentablemente el consumo va a ser alto. ¿Ya? Por acá no tenemos limitaciones en cuanto a la funcionalidad. Tanto en Power Query como en DAX tendremos todas las funciones disponibles en su totalidad. Funciones de inteligencia de tiempo, de agregación, de búsqueda, de todos los tipos están 100% disponibles en este método. Pero sí tenemos una limitación en cuanto al tamaño. Ya, en el caso de la versión gratuita, tenemos una limitación de gigabyte y en la versión de pago Pro, pues tenemos 10 gigabytes. Que en realidad sí es bastante grande, pero si vamos a tratar de repente con Big Data, no sé, modelos que son realmente pesados, pues sí vamos a tener problemas. ¿Ya? Algo importante que tener en cuenta es que cuando nosotros cargamos mediante el import data, en el Power BI vamos a tener estas 3 pestañas disponibles, que son la pestaña de informe, donde tenemos todos nuestros usuarios, la pestaña de datos, en donde podemos visualizar de manera tabular, como una tabla, los datos que tenemos cargados, y el modelo, en donde vamos a administrar las relaciones que tengan nuestras tablas. ¿Ya? Bueno, como les mencioné en un inicio,
la comprensión del storage engine que nos genere en el import data va a depender mucho de nuestros tipos de datos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo datos repetidos, eh, me va a generar una especie de diccionario de datos y me reemplaza todos mis datos de texto. De repente que tengo una columna o valores grandes, me lo va a reemplazar por un índice del diccionario. Entonces eso me reduce radicalmente el tamaño del archivo, ¿no? Otro punto también que tome en cuenta es de repente las secuencias o no sé, si tengo una serie de números consecutivos o que se repiten cada cierto patrón, también lo tomo en cuenta. Entonces, como le mencionaba, con el import data sí me reduce, me comprime bastante el archivo, pero no hay una tasa esto fija y específica que me diga, sabes que tu dato se comprime siempre a una tasa de 90%, es muy variable. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Si queremos trabajar con datos grandes, vamos a ver los siguientes métodos. Tenemos el Direct Query, que creo que en realidad el import data y el direct query son los que todos conocemos a la perfección, porque al momento en que estamos de repente haciendo una conexión a una base de datos, ahí tienes las dos opciones disponibles, el importar o el direct query. Bueno, el direct query, como su nombre lo dice, es una conexión directa, una consulta directa a la fuente de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que los datos no se almacenan en el modelo de Power BI, o sea, no, nuestro archivo no va a pesar prácticamente nada. ¿Ya? Lo único que nos almacena Power BI son los metadatos de las tablas, por lo cual pues, no existe limitación en cuanto al tamaño de los datos, ¿no? ¿Cuáles son los metadatos? Ahí tenemos los nombres de las tablas, nombres de columnas, tipos, lo único que va a ser difícil que pues eso llegue a pesar una giga, pero no. La desventaja acá es que solo es posible a través de unas pocas fuentes de datos, sobre todo aquellas que admiten consultas de tipo SQL. Creo que algunos otros modelos no vamos a profundizar ahí. Igual en Internet hay bastante información al respecto, pero sí, son pocas las fuentes de datos que podemos utilizar en este tipo de conexión. Ojo con esto, que la conexión es más lenta, dado que pues, se tiene que consultar a la fuente de datos para cada uno de los elementos visuales. Si yo tengo 5 gráficos, cada uno me va a generar una consulta por su lado hacia mi fuente de datos. Si yo tengo 3 o 4 slicers mediante los cuales quiero aplicar filtros, al momento de que yo los ejecuto, pues cada uno me va a generar una consulta. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué me va a generar? Que hay una mayor lentitud. Si mi base de datos es grande y mi conexión es lenta, pues olvídate, se va a tardar un mundo. ¿Ya? Nada, bueno, no tendrá la funcionalidad completa de Power BI, ojo con esto. Con este método solo vamos a tener las dos pestañitas que podemos ver acá, el de informe y el de modelo. No tenemos la vista de nuestros datos en forma de tabla, ¿no? Tampoco vamos a tener esto a disposición muchas de las funciones de Power BI de lenguaje M. Es por eso que quería tratar este tema, porque hay muchas funciones de lenguaje M que no van a estar disponibles para este tipo de conexión. ¿Ya? Ahí veremos ya cómo, bueno, el error que les va a salir cuando pase eso. De igual manera, con DAX. En DAX, sobre todo las funciones de inteligencia de tiempo, tampoco están disponibles para este tipo de consulta. Vamos, a ver el siguiente. El siguiente es, perdón, alguien, No, perdón, que no, por favor no se olviden de comentar su nombre, ¿eh? Nada más eso, porque capaz claro. alguno no comentó y si pueden estar con su nombre completo también, lo pueden cambiar ahí, así eh, los registro todos bien. Seguimos. No, por ahí preguntaban si es que vamos a poder compartir las diapositivas, ¿no? Ya chicos, antes de continuar, las diapositivas se los voy a compartir al finalizar la tercera sesión, porque bueno, tengo todo el archivo, las 3 clases aquí en un solo PPT. Y nada, cuando terminemos la tercera sesión se los compartimos con todos ustedes. Ya, bueno, continuemos. El siguiente es el Live Connection. Este es un poquito más nuevo quizás para muchos. Es una consulta
muy similar al Direct Query en cuanto al almacenamiento. Los datos no se almacenan en el modelo, pero hasta ahí las semejanzas. Las fuentes disponibles para este tipo de consultas son mucho más reducidas. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en ese caso creo que tenemos las fuentes disponibles que tenemos ahí, si no me equivoco, son en los modelos de SAS tabular, multidimensional y a ver, conjunto de datos de Power BI Service, y hay uno más que no recuerdo, y el servicio de análisis de Azure. Son esas cuatro fuentes con las que podemos trabajar con este tipo de conexión. Ya, bueno, los conjuntos de datos de Power BI Service con los que he trabajado ya anteriormente, que son un poco más, en lo personal, más prácticos, más fáciles. Pero nada, este modelo consiste en que nuestro Power BI solo nos va a permitir visualizar los datos que tenemos alojados, ¿no? Bueno, cualquiera de estas fuentes. Eso que implica que nuestras relaciones, cálculos, medidas, lo que sea que queramos trabajar, que queramos tener en nuestro informe, tenemos que trabajarlo en la fuente, en el origen de datos. No vamos a poder hacer nada en el Power BI de esto. ¿Por qué? Porque solo va a ser una pantalla mediante la cual vamos a poder visualizar los datos, los informes en realidad. Y ojo con esto, que solamente tenemos esta pestaña disponible. Se desaparece la vista de datos, se desaparece la vista del diagrama y nos queda únicamente el informe, ¿ya? Eh, para el streaming de datos, no sé si alguien ha trabajado, es bastante útil. Los datos son en tiempo real, en vivo. Ojo que sí se pueden trabajar algunas medidas DAX a nivel de informe, sí se pueden trabajar, pero no es recomendable porque para que haya una mayor coherencia con el origen de datos, de repente por ahí algún cálculo que no se hace de la manera adecuada, te va a generar problemas con el streaming. Entonces lo ideal es que este tipo de conexión, pues los cálculos, medidas, se trabajen todo en el origen de datos, ¿no? Y por último tenemos el modelo compuesto. El modelo compuesto, que es uno ampliamente utilizado en realidad, es un modelo conformado por import data y por el direct query. Es decir, que por un lado vamos a tener nuestros archivos Excel, cualquier tipo de archivo plano que necesitemos de repente para las tablas de dimensiones, es bastante útil. Lo vamos a importar con el import data. Y por otro lado vamos a hacer un direct query, de repente una base de datos grande. Ya, entonces de esta manera que estoy haciendo, que me voy a evitar el consumo excesivo de mis recursos, de mi equipo, de repente mi equipo también no está muy adecuado para ese tipo de datos, para esa cantidad de datos. Entonces esto me ayuda, que pues voy a reducir considerablemente el peso, ¿no? Nos ofrece las ventajas de ambos, la velocidad de import data y la escalabilidad y gran tamaño del direct query. De esta manera, podemos tener esas tablas de dimensiones en archivos planos y tablas de hechos en un conjunto de datos. Este es un diagrama, tenemos el direct query y el data import en este caso un Excel, por ejemplo, ¿no? Al Power BI. Bien, chicos, con eso estamos cerrando lo que es tipos de conexiones para que tengan una idea más o menos por dónde inicia. Quiero mostrarles algo. Un ejemplo que estaba trabajando. En el direct query es muy importante un tema que se me está olvidando, que es la traducción de las transformaciones a un lenguaje de consultas. Ya, voy a conectarme por acá Miren, en este caso me voy a conectar a una base de datos SQL Server que tengo aquí alojada con el Direct Query. Le voy a dar en aceptar.
estamos viendo la presentación. ¿Está mostrando otra cosa? Ah, sí, capaz, no sé si... Creo que está compartiendo, perdón, Sí, disculpen. tenés que bajarla de compartir y compartir todo. Ahí está. Menos mal que tenemos buenos asistentes. Gracias, no, Están cualquier cosa. ahí. Yo quería ver qué estaba haciendo. No nos No, bueno, queremos perder básicamente, a nada. ver, perdón, ok, acá hay un problema. Ahora ya están viendo, ¿no? Sí, Sí, sí. Ya, genial. Bueno, creo que nada, problemas acá. Que he escrito mal de servidor. Ya, genial, acá lo tenemos. Vamos a agarrar una de estas tablas. Ya, queremos una de fechas. Transformar. Ahorita estoy haciendo una conexión de tipo jQuery. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Si yo vengo aquí, cuando yo tengo una conexión de este tipo, yo vengo aquí a navegación y le doy en ver consulta nativa, ojo, que esta opción lo voy a tener únicamente disponible cuando estoy haciendo jQuery a una base de datos. ¿Ya? Si yo le doy clic acá tengo, si se fijan, y para quienes ya conozcan de repente el lenguaje SQL, acá tengo una consulta select. Me dice select esta tabla, eh, que me cambie el alias de cada una de las columnas y de esta base de datos. Si yo le doy en aceptar y ahora, por ejemplo, quiero hacer una transformación de tipo... Quiero hacer una transformación de tipo... o agregar una columna de tipo fecha y le digo que me agregue el número de semana del año. Si nosotros venimos acá, sí me está agarrando la semana del año. ¿Ya? Ahora vamos a sacar una columna adicional que sea de tipo trimestre. ¿Se dan cuenta? Me está agarrando la de tipo trimestre. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un momento, chicos. ¿Qué pasa si lo que yo le digo es... Vamos a ver acá. A ver. Tipo de... Este primer elemento. Selección, segundo trimestre.
Luego vamos a hacer, si no, vamos a convertir esto en texto. Se me fue el todo bien. A ver, me parece que arreglaron ese problema, pero déjenme ver una función que ellos que no está limitada. A ver. A ver, al parecer han agregado esta función porque ya está disponible. Bueno, para no entrar más a detalle, la cuestión con la traducción a consultas SQL es que cualquier transformación que nosotros hagamos tiene que ser compatible con una consulta SQL, ¿ya? Bueno, hace rato estuve revisando, pero al parecer sí está funcionando, pero hay muchas funciones que más adelante ya vamos a analizar más a fondo, las cuales no están disponibles en este tipo de consultas. Entonces, cuando nosotros hagamos una transformación de ese tipo o hagamos uso de una de esas funciones que no pueden ser traducidas a un lenguaje SQL, nos va a salir un aviso en donde nos sugiere que cambiemos a import data, ¿ya? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado porque si queremos trabajar de repente con datos grandes, si queremos aplicar esas transformaciones, pues lo más probable es que no nos permita, ¿no? Eh, Ahora, la ventaja de este método es que, pues si tenemos una data de, no sé, 100 millones de registros, la velocidad con que se ejecutan estas transformaciones es bastante considerable, dado que se está ejecutando en un motor de base de datos. Ya, o sea, esta transformación se está ejecutando en la fuente de base de datos, en el servidor de base de datos, y pues están optimizados para este tipo de transformaciones, para manejar datos grandes, ¿no? Muy distinto a que si lo queremos hacer acá en el Power Query, que te vas a tardar varios minutos quizás. Ya, nada, bueno, cerramos esto, después lo vamos analizando más a fondo. Ya. Conociendo el editor avanzado. Bueno, ahora vamos a entrar ya a lo que es el editor avanzado. Vamos a empezar hablando del lenguaje M. El lenguaje M en realidad es el nombre real, como por acá lo podemos ver, es Power Query Formula Language. En realidad es un nombre un poco grande, nadie lo utiliza hoy en día. ¿De dónde surge el nombre del lenguaje M? Pues de este término, data mashup, que si algunos ya lo han escuchado, quizás su traducción coloquial es modelado de datos, aunque no tienen nada que ver, este término es muy aparte, pero proviene de esa expresión. Es un lenguaje funcional. ¿Qué quiere decir que es un lenguaje funcional? Pues que está esto estructurado en base a funciones. Ya todo lo que vamos a ver más adelante y lo que ustedes van a ver en su modelo de datos, en las transformaciones que apliquen, son funciones. Ya lo iremos viendo a detalle en las siguientes clases también. Ya, muchos compañeros conocidos me han preguntado si es indispensable, si es imprescindible, si es muy necesario que lo aprendan para que empiecen por ahí. La verdad es que no. La interfaz gráfica de Power Query es esto bastante amplia, tiene bastantes funciones, bastantes herramientas a nuestra disposición con las que el trabajo nos facilita bastante.
pero como les mencioné en un inicio, pues es necesario, ¿ya? Si yo quiero hacer transformaciones un poco más complejas, limpieza de datos de repente de un nivel más avanzado, va a ser muy importante al menos conocer cómo funcionan, cómo están estructuradas y esto, de esa manera saber qué pasos aplicar. ¿Ya? Vamos a empezar con el lenguaje M. Vamos a nuestro Power BI. Vamos a cerrar esto. Ahora bien, ¿cómo accedo yo a mi editor avanzado? Bueno, a mi código de lenguaje M. Una vez que abro mi Power BI, voy a descartar estos cambios. Y acá, donde dice transforma datos, eso me lleva al editor de Power Query. Ya aquí estoy dentro de Power Query, no tengo ninguna consulta, está todo en blanco. Entonces yo voy a crear una consulta en blanco, le voy a dar una nueva consulta y una consulta en blanco. Bien. Si yo vengo aquí, le doy clic derecho, acá me dice editor avanzado. De igual manera, si yo vengo acá donde dice vista, acá también tengo una opción, una herramienta que me dice editor avanzado. De cualquiera de las dos maneras, puedo entrar al editor avanzado y me lleva acá a esta ventana. En esta ventana lo que primero voy a ver aquí arriba es el nombre de mi consulta. En este caso, consulta 1. Y por default me está dando un pequeño código aquí abajito de una consulta en blanco. Este es una cadena vacía. Más adelante vamos a detallar esto. Por el momento vamos a borrar eso. Lo dejamos ahí. La interfaz es bastante sencilla acá. Si se dan cuenta, prácticamente no hay nada. Lo único que tenemos aquí son estas opciones de presentación que nos dice, y tenemos estas 4 opciones. Mostrar números de línea. Si yo desmarco esto, usualmente creo que viene desmarcada por defecto, no recuerdo. Si se dan cuenta, muestra los números de línea. ¿Ya? Entonces yo lo dejo ahí para más que todo hacer seguimiento a algunas cosas que a mí me facilitan. Representar espacios en blanco. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo acá inserto un tabulador, perdón, de salir. Si yo marco representar espacios en blanco y vengo acá, si se dan cuenta, me está poniendo puntitos. Cada punto lo que me está indicando es que es un espacio. Ahí hay un espacio. Eso también es bastante útil de repente por algún error o algo que tengamos. Puede que sea un espacio, pero no es común. ¿Ya? El minimapa de visualización es un pequeño mapa. Si yo inserto X texto por acá, ¿no? Y yo marco el minimapa de visualización, si se dan cuenta aquí en esta parte, en esta esquina superior derecha, me está mostrando un pequeño diagrama de todo mi código que tengo acá. Que cuando es amplio es mucho más notorio, y lo vamos a ver también en su momento. Y el siguiente es habilitar el ajuste de línea. Habilitar el ajuste de línea básicamente si es que yo tengo un texto o una expresión bastante grande que sobrepasa el límite de mi ventana, lo que me va a hacer es que cuando esto esté activado, pues se va a saltar por default a la siguiente línea, para una mejor lectura, mejor visualización. Si esto está inhabilitado, mi texto se va a ir hacia el fondo. Por ejemplo, voy a escribir texto, espacios, para completarlo. Y ojo con esto, algo que me estoy olvidando, para hacer zoom, me vas a presionar el control, shift y más. Y se dan cuenta que se va acercando. Ah, qué lindo, eso te estaba por decir justo porque no se veía muy bien. Ahora sí, perfecto. Ya, genial. Chicos, si es que hay alguna cosa extra que Gracias. me digan, hablen, no, por mi parte, bueno, a veces no sé cómo se está viendo al otro lado, ¿no? Pues nada, sigamos. Como les mencioné, si eso está inhabilitado, pues mi texto, lo que sea que yo tenga escrito aquí, se va hasta el fondo. Entonces, me parece esta barra deslizante para yo navegar, lo cual, al menos en lo personal, para mí no es cómodo, nada cómodo en realidad. Si yo habilito el ajuste de línea, si se dan cuenta, me llega aquí al límite y automáticamente me está saltando a la siguiente línea. Eso no significa que es un salto de línea, sino que la interfaz me lo está mostrando de esa manera. ¿Ya?
Bien, eso en cuanto a las opciones que tenemos aquí en el editor avanzado. Por otro lado tenemos esta pequeña parte de sección de acá en donde me dice si es que hay algún tipo de error o no. En este caso, pues me da un check y me dice que no se han detectado errores de sintaxis, no tengo nada. Si escribo algo, si dan cuenta, cualquier cosa que yo escribo y que detecta que está mal escrito, que detecta que hay un error en la sintaxis o cualquier cosa, me va a mostrar aquí un error, que más adelante también ya veremos los tipos de errores que nos pueden salir, cómo identificarlos y cómo esto encontrar sus posibles soluciones. Si yo le doy a mostrar el error, acá me está detectando que aquí en donde está marcado en rojo también me lleva el puntero que me dice que ahí está el error, ¿no? Bueno, vamos a borrar esto. Descartar. Bien. Si regresamos, pues no, como no hicimos cambio, descartamos todos los cambios, esa es nuestra cosa en blanco que tenemos. ¿Ya? Los bloques LED e IN. Perdón. Eso es lo que siempre vamos a ver al momento de que entramos, ya lo vieron, al momento de que entramos al editor avanzado, lo que vamos a tener son los bloques LED y acá el IN. ¿Ya? ¿Qué me dice? El bloque LED, lo que en realidad me indica es que es el inicio de una serie de expresiones, los cuales están formadas por un identificador y una expresión, una función. Ahorita vamos a revisar eso a fondo. En mi LED está encerrado todas mis expresiones, funciones, y en el in está mi salida, mi output. Entonces lo que yo quiero mostrar, pues me lo va a mostrar en el in, ¿no? Bien, vamos a Power Query. Bien, como le mencionaba, en el LED están mis expresiones en las cuales inician con un indicador para quienes ya de repente han llevado cursos de programación, tienen idea, noción de la programación, no es más que variable. Esto, cada una de los identificadores que tengamos acá son variables, las cuales me van a almacenar un dato. En este caso, esta variable pues me está almacenando una cadena vacía, un texto vacío, ¿no? Entonces le estoy diciendo que me almacene una cadena vacía en el identificador en la variable de origen y luego con el int le voy a decir que me devuelva esa variable de origen. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le muestro un texto de esta manera? Si se dan cuenta que abajo no me está mostrando ningún error, no me detecta ningún error. Chicos, alguien que comente si qué es lo que cree o qué debería salir acá. Si yo le doy en listo, ¿qué creen que me muestre en la salida? ¿Puedes agrandar un poquito más? Ah, perdón, de nuevo se regresa el Zoom, ¿no? Disculpen, chicos. Ya, ahí. Como les decía, si yo aplico este valor, le entrego este valor a mi variable origen, a mi identificador, ¿cuál creen que sea la respuesta o la salida que me entregue? Ojo que aquí no me está devolviendo ningún error, me reconoce como algo que está bien escrito. Eh, ¿Alguien que nos pueda comentar cuál es su respuesta, qué creen que nos devuelva? ¿Lo mismo? Parece que te va a demostrar GCSD. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Algo que GCSD sea algún código secreto que que tiene otra Ah, bueno, cosa. Yo, puede ser, yo, vamos a yo entiendo ponerle. que si no es ninguna función ni nada por el estilo, entiende que es una cadena, te tendría que tirar un error porque no está entre comillas. Sin basándome en lo poco que sé de programación, ¿no? Exacto. Ya, es muy importante eso que nos comenta. Si es que no está entre comillas, pero es texto, pues me lo va a reconocer como un error. Ojo que aquí no me devuelve nada, pero si yo le doy en listo, me dice, no se reconoce el nombre Juan. ¿Por qué? Porque lo que sea que no esté entre comillas y que no sea una función o una palabra reservada, pues me lo va a tomar como que si fuera un identificador. ¿Ya? Entonces, si
y yo vengo aquí, con el zoom, ya, y yo le digo aquí que mi origen sea igual a Juan, que en este caso podría ser un identificador, pues cuando yo le pido que me devuelva, no me va a encontrar ese identificador. Entonces me devuelve una. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un 1? Si yo le pongo un 1, es un número. En ese caso, sí me devuelve el valor correcto. Vamos a dejarlo ahí. Si se dan cuenta, me está devolviendo el 1. ¿Ya? Entonces eso es muy importante, hay que saber esto, identificar cómo esto, escribir más que todos los valores, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero escribir una fecha? ¿Alguien que nos puede comentar cómo o qué, cuál es la idea de cómo debería escribir una fecha si yo quiero que me devuelva una fecha? Chicos, ¿alguien? Difícil la pregunta. Quizás entre comillas, siempre con la separación de días, meses y años, o dependiendo de la configuración que uno quiera. Ya, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, el entre día paréntesis. 11 del... No, hoy es 12, perdón. Del 11 del... Perdón. Estoy viendo bien acá. Ahí también Argenis puso en el chat hashtag date Perfecto. y Vamos a paréntesis. revisar primero lo que nos pidieron acá. Bueno, Entre comillas. Si lo doy entre comillas, me está devolviendo aparentemente la fecha. Aparentemente, o sea, yo lo veo y pues digo, no, esta es una fecha. Porque si se dan cuenta aquí en el icono de la consulta, ¿qué me dice? El ABC me está indicando que ese es esto, un texto, una cadena de texto. Entonces, si yo quiero aplicarle transformaciones de tipo fecha, pues obviamente no me lo va a reconocer, ¿no? Muy importante lo que comentó Argenis. Esas acciones se les conoce como constructores, eh, que nos van a ayudar en este tipo de casos. Ya vamos, más adelante vamos a ver también a detalle eso. Ya, la función date es una función básica de tipo constructor, que lo que me va a ayudar es a construir un valor, en este caso es de tipo fecha. Todas las funciones que ustedes vean que empiezan con un hashtag, con el símbolo numeral, son funciones de tipo constructor que te ayudan a construir un valor específico. En este caso de tipo fecha, los parámetros o argumentos que nos acepta son el año, seguido del mes y por último el día. ¿Ya? Entonces lo que estoy diciendo es que devolverme una fecha conformada por el año 2022, mes 11, día 12. Si yo le digo que me devuelva esto, pues ahora sí se dan cuenta, me está devolviendo una columna, una consulta de tipo fecha. Esto aparentemente no cambió, pero aquí sí. Y si se dan cuenta en donde dice transformar, acá me está saliendo funciones, herramientas para datos de tipo fecha. Bien. Hay otros tipos de valores que en un momento vamos a continuar viendo. Vamos a revisar la presentación. Ya vimos esa parte. Aquí. En los tipos de valores. En los tipos de valores tenemos tres tipos principalmente. Tenemos los valores primitivos. En los valores primitivos vamos a tener valores lógicos, valores numéricos, valores de tipo fecha, como ya vimos. En los valores lógicos solamente tenemos el true y el false. Valores numéricos, bueno, pues abarca desde números enteros, decimales, moneda también tenemos acá. Las horas, fecha y hora, valores de duración, valores de tipo texto, valores binarios, y por último tenemos el null, que también se considera, perdón, que también se considera un tipo de valor aquí en lenguaje M. Su utilidad también es bastante amplia, sobre todo para manejar errores. Ya. La duración, la fecha, las horas, bueno, fechas y horas, y los binarios son valores que requieren de un constructor.
Ya, como ya vimos en el caso de las fechas, pues me piden un constructor de tipo date, en el caso de las horas es de tipo time, de fecha hora es daytime, de duración es duración, y en el caso de los binarios es un caso especial que vamos a analizar también en un momento. Vamos a ver por acá. Por consiguiente, tenemos los valores estructurados. Los valores estructurados, bueno, pues como ya lo dice, están estructurados. Básicamente se estructuran por los valores primitivos que ya vimos, los valores atómicos, como también se los llama, o también por otros valores estructurados. Dentro de ellos tenemos las listas. ¿Ya? Las listas vienen a ser una secuencia de valores, las cuales a su vez pueden ser primitivos o estructurados. Se especifican o se escriben mediante esto llaves. Acá, por ejemplo, tenemos una lista con el identificador L, tenemos una lista de valor 1, el segundo valor es una lista, número 4, y así sucesivamente hasta un valor N, ¿no? Pero hay otra forma de escribir la lista. Si yo quiero una lista, por ejemplo, números consecutivos del 1 al 100, basta con que yo escriba entre llaves el inicio y el final, y en automático me va a hacer una lista, me va a generar una lista de números consecutivos. Vamos a ponerla a la práctica. Yo vengo aquí al editor avanzado. Como ya vimos, por ejemplo, vamos a hacer una... Ya. Vamos a crear una lista, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4, y aquí una lista dentro. 1, 2, 3. Todo separado por coma, ojo, todos los elementos tienen que estar separados por coma. Y acá tengo que decirle que me vuelva el identificador L, obviamente, ¿no? Bien, listo. Y si dan cuenta, el icono cambia. Este es el icono de las listas. Y acá me doy una lista con una lista al final. Una lista 1, 2, 3, 4 y una lista al final. Si yo le doy clic acá, me lleva a esa lista, sublista que tenemos ahí dentro, ¿no? 1, 2, 3. Borro esto, pero estamos ahí. Bien, probemos el otro método de crear listas. En realidad hay muchos más, pero lo veremos en la siguiente clase con las funciones. Vamos a crear una lista de una secuencia de números del 1 al 100. Si vengo aquí, en automático tengo una lista. Entonces esto también es muy útil cuando queramos generar listas de repente de tipo consecutivo para fechas, al menos yo lo utilizo bastante para fechas. Pues basta con escribir esto, un número inicial y un número final, y me genera la secuencia, ¿no? Bien. El siguiente son los registros. Los registros son similares, en este caso están formados por una pareja de elementos, los cuales están compuestos por una llave o un identificador. En realidad esto no es más que un identificador, como en este caso la R, pues un subidentificador, como lo podríamos llamar, ¿no? Una subexpresión. Y con su valor respectivo, todo encerrado entre corchetes. En este caso tenemos, por ejemplo, una consulta que ahí me dice una llave con el nombre Juan, el texto, y una llave edad con el valor 25. Si yo lo llevo eso a mi editor avanzado, vamos a ver esto, abrimos corchetes, y le voy a decir, por ejemplo, llave nombre, tipo Juan, coma, y una llave edad con el valor 25. Acá vamos con una R de registro. Si lo bien listo, si se dan cuenta, me devuelve esta estructura. Me dice nombre Juan, edad 25. Esto cambia un poquito, se dan cuenta, es diferente, es como una especie de celdas, las de la izquierda están coloreadas y de la derecha blancas. Eso es en el caso de los registros. Por consiguiente tenemos las tablas.
aquí surge lo importante, porque ya vimos las listas, es una secuencia de valores, y los registros, pues es un nombre con sus valores. Bueno, las tablas no son más que un conjunto de registros cuyo identificador o llave es el encabezado de mi tabla, y el valor que tiene, pues, es una lista de elementos. O puede ser un solo elemento también, ¿no? Pero realmente son tablas de más de una fila, y pues es una lista de elementos, las cuales me van a conformar las columnas de la tabla. En una lista podemos tener valores de todo tipo. Sin embargo, si yo quiero convertir a tabla, lo más adecuado, lo más ideal es que tengamos listas del mismo tipo de valores. No puedo tener listas de números y texto mezclados, porque cuando quiera aplicar una transformación, pues me va a salir un error. Entonces, si yo llevo, por ejemplo, esta consulta, ojo aquí, este es un constructor también, para un valor de tipo tabla, uso el constructor table. Vamos aquí, editor avanzado. Sí, table. ¿Qué voy a decir acá? Numeral. Y a continuación, ¿qué parámetros me pide esta? ¿Puedes agrandar? Perdón, tiene razón, eso me está olvidando. ¿Qué parámetros me Gracias. pide? Me pide una lista de mis encabezados, identificadores para mi encabezado de tabla, y una lista de listas de mis valores. Para cada identificador, pues nombres, en mi lista tendré un valor de tipo Juan y un valor de tipo edad, que en este caso es 25, igual acá el siguiente registro. Entonces, si nosotros vamos aquí, vamos a crear primero y a continuación le pasamos. Hay una manito levantada, ¿eh? Janina, adelante. Yo te hago una consulta. En esta instancia, ¿qué función cumplen los paréntesis, los corchetes y las llaves? Porque veo que las usamos así como en diferentes opciones. ¿Es una indicación, una acción diferente? Ya, como le comentaba, regresemos a la presentación. Las llaves lo que las utilizamos me sirven para declarar listas. Ya, cuando quiero declarar una lista, un valor de tipo lista, lo hago mediante las llaves. Ya, en este caso tenemos una lista con una lista al interior, pero todo esto al final del día, pues son listas nada más. Ya, los corchetes, los brackets, como muchos llaman, para pi cuadrados, me sirven para los registros, para declarar esto un valor de tipo récord, de tipo registro. ¿Ya? Entonces las llaves son para las listas, los corchetes son para registros, y la combinación de los dos tipos de valores, como estamos viendo, me generan tablas. Y hay otras funciones, otras formas de generar tablas, pero vamos por lo más básico. Pero básicamente es eso, las llaves me sirven para las listas, y los corchetes para los registros. Bien, gracias. Ya, listo. Vamos a las tablas. Entonces, si venimos acá, yo le voy a decir, le voy a entregar una lista de listas. En este caso, y tendré otra lista acá. En esa lista, mi primer valor, voy a tener un nombre, por ejemplo, Juan, como ya lo vimos, cuya edad sea 25. Y el siguiente será un valor de tipo bueno, de tipo de esto igual un nombre, por ejemplo, Miguel, y edad 23, por ejemplo. Entonces, si yo le doy en listo, lo que me va a devolver, si se dan cuenta, ya es una tabla. Ojo que las tablas se puede declarar su tipo también, hay funciones también para declarar los tipos, pero estamos viendo de lo más básico. Si se dan cuenta, es una tabla que no tiene tipo de columna definido. ¿Ya? Entonces, acá tengo mi nombre, Juan Miguel, cuya edad son 25, 23. Se pueden generar más registros, más columnas, lo que se necesite.
Pero básicamente esa es la forma de cómo construir una tabla, ¿no? Bien. Por consiguiente, tenemos valores abstractos. ¿Qué son los valores abstractos? No son muy comunes. En este caso solamente tenemos a los tipos y las funciones. Este tema lo vamos a ver a detalle en la siguiente clase, donde ya vamos a trabajar más con puro código. Pero los tipos también se considera un tipo de valor. Ya es como que un poco de contradicción quizás que un tipo sea tipo de valor, pero sí. Pueden ser tipos de repente numéricos, decimales, enteros, texto, como ya habíamos visto. Cada uno de esos tipos en realidad son un tipo de valor que, bueno, no se escribe, pero de una u otra forma se convierte en un tipo de valor. ¿Ya? Las funciones, pues son las cuales nos van a ayudar a construir nuestros datos, manipular nuestros datos, limpiar, cualquier transformación que hagamos van a ser las funciones. Eso sí vamos a ver a profundidad la siguiente clase, que va a ser solo funciones. Tenemos operadores. ¿Qué son los operadores? Bueno, acá los operadores son básicamente igual que en aritmética, que en matemáticas, sumar, restar, dividir. Hay muchos operadores aquí dentro. Vamos a ver los operadores más comunes. Aquí dentro tenemos, por ejemplo, mayor igual que, menor igual que, igual o no es igual. Todos estos valores, si yo lo aplico directamente en mi lenguaje N, vamos a ver por acá. Vamos a borrar estos bloques. Ya, por ejemplo, voy a decir 5 perdón, 4 es menor que 5. Si le doy eso, chicos, ¿qué creen que nos devuelva esa expresión, ese código? Verdadero. Verdadero. True. Exacto, nos está devolviendo un valor de tipo lógico. Si yo le doy a encargar, si dan cuenta, me devuelve true, y pues el icono de mi consulta cambia y me devuelve, me pone una X y un check, ¿no? De igual manera, si le pongo mayor, pues obviamente me devolverá falso. Es falso. Entonces, básicamente, estos mapeos son operadores lógicos para comparación. Muy empleados. El igual, ojo con el igual, porque el igual no solo es empleado como un operador lógico, sino también de asignación. Si es que han visto algo de programación, un operador de asignaciones, pues cuando te ayuda para asignarle un valor a una variable. Como ya lo vimos aquí, yo tengo mi estructura LED, mi estructura int, y aquí arriba le entrego una variable, la cual va a tener un valor. Ojo con esto, aquí no me está comparando, no hay ninguna comparación aquí dentro, sino lo que me está es decirme que esta identificador de nombre variable va a tomar el valor que le estoy entregando aquí. Si yo le digo que me devuelva variable, pues obviamente ya me aparece, ojo con esto, me está apareciendo aquí este cubito que me muestra acá, me indica que es un identificador que tengo aquí en mi consulta. Y si le doy en listo, pues me está devolviendo el valor de ese identificador. Vamos a hacer, por ejemplo, otro acá. Ojo con esto. Variable 2. Y le doy un 6 en este caso. ¿Por qué me sale un error? Acá, si se dan cuenta, aquí mismo me está indicando, se esperaba el token coma. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo más de un identificador, tengo que separarlos con comas. Hay que tener en cuenta eso. Muchas de las veces pueden surgir errores que si no tienes mucho conocimiento, no tienes mucha práctica, no vas a saber a qué se debe y resulta que al final le falta una coma. Entonces tengo que colocar una coma y pues me devolverá, en este caso, con el valor 3 y si le aplico escribo variable 2, pues me devolverá el valor 6. Pero eso no significa que en el int no pueda devolver únicamente una variable. Incluso puedo hacer algunas operaciones acá. Por ejemplo, una suma.
esto es totalmente válido. O sea, si le digo, tengo la variable 3 y tengo la variable 2, bueno, la variable con valor 3 y la variable 2 con valor 6, y en mi salida le voy a decir que me sume, pues es totalmente válido, porque tengo los dos nombres aquí dentro de mi consulta, ¿no? Si doy listo, me devuelve 9. Bien. Vamos a hacer más operadores. Operadores lógicos que no están dentro de, bueno, no están dentro de los más comunes. Acá tenemos el operador O, cuya descripción o traducción sería el OR lógico condicional, que es bastante común también en programación. El operador I, el cual es el AND lógico condicional, y el NOT, cual es NOT lógico. Estos operadores van a entrar lo vamos a entrar a profundizar también junto con las funciones, en donde vamos a dar bastante utilidad. Y por último, operadores de números, que son los que ya básicamente estamos viendo por ahí también. Operadores de suma, operadores de resta, operadores de producto, operadores de cociente de división, que es una suma unaria, una negación. Y nosotros lo veamos acá. Vamos a hacer un repaso de los operadores que hemos visto. Por ejemplo, yo tengo un identificador I, ¿ya? Y le voy a decir que esto me compare 5 es menor que 2. Si lo bien listo, esto me va a devolver, obviamente, falso. 5 no es menor que 2, es mayor. Pero si aplico algo por acá, en donde digo x es igual not y le voy a decir que me devuelva la variable x, ¿qué creen que me devuelva? ¿O qué me debería devolver acá? True. Verdadero. Claro, porque yo a mi valor falso que yo tengo aquí, lo estoy negando, lo estoy invirtiendo prácticamente. Ya, entonces lo que eso me está generando, pues, que devuelva un valor de tipo verdadero. Bien. Bueno, el PPT termina por ahí. Chicos, ¿alguna duda hasta acá antes de hacer algunos ejercicios más por acá? ¿Alguna duda que tengan para repasarlo? Sino para pasar esos unos cuantos ejercicios con lo que hemos visto y ir finalizando para dejarlo listo para la siguiente. Por ahora todo muy claro, muchas gracias. Todos, todos por igual, chicos. Estamos. Hay que ver después en la práctica. Muy interesante. Bueno, Esto en es lo realidad fácil, falta ver lo difícil. Ay, por algo hay que empezar. es parte de la teoría, o sea, en realidad sí, esto a mí al inicio se me hizo bastante aburrido en realidad, pero pues hay que entender cómo está estructurado, cómo funciona la lógica para poder esto trabajarlo de más, ¿no? Pero básicamente es eso. Toda consulta, como ya vimos, podemos escribir valores literales acá, pero toda consulta, al menos la que ustedes trabajen, siempre van a empezar con un get y me da una salida en mi in, ¿ya? Como ya vimos, mi no necesariamente me devuelve el último identificador, puede devolverme cualquier identificador que yo tenga en esa lista, en mi código, incluso hacer algunas operaciones acá, ¿ya? Básicamente es eso. Los operadores, en realidad son muchos más operadores de lo que hemos visto acá. Estos son los más conocidos, los más utilizados, pero junto con la presentación tengo un archivo en donde lo tengo mapeado, bueno, ahorita no tengo la mano para mostrarlos, pero tengo un archivo en donde ya lo tengo mapeados, todos los operadores
que podemos utilizar aquí en el lenguaje M. Ya, como una acotación, y antes de que eso se me pasó a mencionarlo, el lenguaje M es muy sensible a las mayúsculas, minúsculas. Entonces, si por ejemplo, vamos a trasladar. ¿Qué pasa? Si yo le escribo una X mayúscula acá, no me va a devolver, bueno, me va a devolver un error, porque esta X y esta X son totalmente distintas. A ojos de Porphyry, esto es totalmente distinto. No hay manera de que me lo reconozca. Si das cuenta, me dice error y en la consulta, no se reconoce el nombre X. Este es un error muy común. Muchas de las veces cuando estoy empezando me he hecho sufrir bastante. De repente, incluso las tildes, una mayúscula, una letra, cualquier cosa que no sea, que no pueda encontrarlo como un identificador, les va a salir este error que dice no se encontró el nombre X. Siempre que les diga no se encontró el nombre X, o el nombre cualquiera, es porque un identificador está mal escrito, o pues no se ha inicializado, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Entonces lo que debería tener es aquí. Otra cuestión, acá yo puedo colocar también espacios, no necesariamente esto solo una letra, puede ser palabras completas, espacios, incluso caracteres especiales, pero cuando yo coloque espacios, hay que tener en cuenta de empezar con un numeral y entre comillas. Ya, por ejemplo, indicador fácil. Vale, diré, pues. Que ven listo. Se encuentra, me reconoce perfectamente y el nombre de cada uno de mis identificadores me lo está mostrando en los pasos aplicados. ¿Ya? Entonces, todos mis identificadores que yo esté trabajando, en cualquier transformación que haga con ellos, me los muestra aquí con el nombre que yo le indico. Entonces, al menos como una buena práctica, al menos lo que yo suelo manejar, es que cada transformación que hago, no dejarlo con el nombre por defecto que me da Power Query, porque de repente tengo agregar columna 1, agregar columna 2, agregar columna 3, un montón. Y a la final es cuando yo quiero revisar, corregir algo, modificar algo, voy a estar perdido porque voy a estar buscando uno por uno. Entonces, asignaré un nombre que vaya más o menos acorde con lo que yo estoy haciendo en ese paso, ¿no? Por ejemplo, acá sería comparar 5 y 2, por ejemplo. Y este vendría a ser una paso anterior, por ejemplo. Entonces, pues ese mismo identificador tendría que colocarlo acá. Cuando tenga algo mal aquí. A ver. No, claro. Me olvidé agregar acá. Y se dan cuenta, pues es lo mismo. Con la diferencia de que ya estoy aquí haciendo una pequeña descripción de lo que estoy tratando en ese paso, ¿no? Como les repito, es muy importante trabajar de esa manera. Al menos para mí lo es. Porque cuando tengo 100, 200, 300 pasos, 300 transformaciones, sobre todo en las funciones, cuando las funciones son un poco grandes, pues tener bien identificado cada uno de los indicadores de mis transformaciones que haga, porque si quiero hacer alguna modificación posteriormente, me va a ayudar a ubicarlo más fácilmente, ¿no? Y voy a saber qué es lo que me está haciendo en esa transformación. No, chicos, por hoy día eso sería ya, vimos toda la parte introductoria y aburrida del lenguaje M. Bien. La siguiente semana vamos a tratar netamente funciones, no va a haber nada de diapositivas más que la presentación y la estructura. Marica, estoy perdido. ¿Perdón? ¿Hay alguien con el micrófono prendido o no sé si? Sí, ya lo tengo abierto.
Ah, sí, contanos, que no te escucho. En generalidades. Pero yo no veo lo que dice José. A ver, chico, en estado revisando el chat. A ver. Pregunta Adrián. Luego, si podés y conocés, nos podrás recomendar bibliografía o sitios para profundizar. Ya, miren chicos, un libro muy importante y que eso sí está en el grupo es el de Excel Free Blog, el ADN de Power Query. Los últimos capítulos tratan exclusiva y únicamente el lenguaje M. Están también muy a detalle los tipos de valores, los operadores, funciones, bastante contenido muy interesante. Hay otras webs que la verdad no tengo en mente ahorita, pero se los voy a compartir por el grupo también para que lo vayan Sí, repasando. buenísimo. Pero nada, sí hay en realidad bastante contenido, ¿ya? Pero mayormente está en inglés. Eh, la verdad, la documentación en español para lenguaje M, no, hasta al momento es poca. Sí hay, se encuentra bastante, pero comparado a lo que puede encontrar en inglés, bueno, sí es poca relativamente. Pero nada, bueno, si saben inglés, genial. Si no, pues le aplican en traducir a Google Chrome y genial, lo tienen ahí. Adrián, ¿estás en el grupo de Data Aventureros? Ahí paso el enlace, Adrián, por si no estás en el grupo de WhatsApp. También tenemos grupo de Telegram. Ahí lo paso. Falta bastante, pero nada, esto hay que seguir aprendiendo. Pero bueno, esta es la parte, en realidad en lo personal y en mi opinión, es la parte más aburrida, porque es como que teoría. Pero nada, por hoy día es eso. La siguiente, como le mencionaba, sí va a ser esto. Vamos a ver las funciones, todas las funciones más utilizadas, no todas, son bastantes, pero las más utilizadas, ya las que de repente más necesitemos transformar, funciones anónimas, que son bastante útiles también para entenderlo, y para ir viendo ya cómo nosotros mismos podemos crear nuestras propias funciones. Muchas de las veces tenemos pasos que de repente, o bueno, consultas que se requieren hacer a diario, o bueno, repetidas veces, y es un poco tedioso estar haciendo, o de repente copiando los pasos una y otra vez. Entonces, si es que hay una manera de todo eso, convertirlo a una función, un solo, no sé, unas 2 o 3 palabras que te puedan traducir todo lo que tú estabas haciendo, pues es espectacular el tiempo que te ahorra, ¿no? Entonces es eso lo que vamos a lo que tratamos de apuntar para las siguientes y bueno, las dos siguientes clases. Y nada, esto por hoy día eso sería todo. Gracias a todos por estar presentes. Y No, bueno, Manuel, gracias a vos, Manuel. sí, buenas muchas noches, la verdad. gracias. Muchas gracias, Muy, Manuel. Muy interesante. muy buena pedagogía, todo muy claro. Gracias a Muchas ti. gracias, en serio. Mucha gente que se unió. Sí, la clase se graba y nada, los que no están en el grupo de WhatsApp, únanse y sigan la página de Data Aventureros para no perderse de nada. Síganlo a Manuel también, mándenle conexión en LinkedIn. ¿Sí? A ver si puedo mandar su LinkedIn, así conectan con él. Y bueno, no se olviden que esto dura 3 clases, que es importante Y que las siguientes que siguen son estén más interesantes. presentes y bueno, no se olviden que cuando se conecten, igual ahí yo anoté a un montón de personas, comentar con su nombre para que yo pueda anotarlos, ¿sí? Que no me falte nadie. Y unirse con su nombre completo siempre para que también no me falte poner presente a nadie. Así que si a alguno le faltó dar presente, por favor ponga ahí su nombre por las dudas. Y bueno, estamos muy emocionados esperando la siguiente clase ya, Manuel. No, chicos, como ya quedamos, la siguiente es a la misma hora, próximo sábado. Buenísimo.
mucho más interesante que la de ahora. La de ahora sí es esto, como siempre lo he dicho yo, esta parte lo más aburrido, pero nada, después sí, va a ser mucho más interesante, más dinámica. Les voy a pasar los enlaces de lo que he ido viendo, si que tiene el libro de ADN, Paul Query, que está en el grupo también, que me puede reenviar quizás, es buenazo, muy, muy interesante. Yo siempre, con las personas a quienes he dado asesorías, alguna que otra clase por ahí, siempre he recomendado esos libros de FF Blog, son, bueno, libros, su web, su blog, el canal de YouTube es súper bueno, contenido muy interesante, muy entendible, su manera de explicar súper buena, así que súper recomendado. Y hay muchos otros enlaces de bibliografía que les voy a hacer llegar por el grupo, los que estén ahí en el grupo. Y si quieren esta, tienen enlace para que se unan. Mira, chicos, es todo por ahora. Muchas gracias. Bueno, que Gracias, descansen. que Muchas estén muy gracias bien. por tu Hasta tiempo, luego. Manuel. Gracias a todos por Descansen. estar. Gracias Chao, por todo. gracias. Chao. Hasta Chao. luego. Buenas Nos vemos. noches. Nos vemos. Luego, gracias.